Bueno, quedamos entonces en claro: neurosis, represión, estructura psicótica, proyección. Lo que se da es el retorno de lo proyectado. Entonces, estamos diciendo que se va a dar un narcisismo secundario con una sobrecatectización yoica. Bien, ¿qué genera esta sobrecatectización yoica en un yo, ¿no es cierto?, que básicamente, como decíamos antes, es un yo de una matriz, digamos, de una primera matriz de organización yoica, eminentemente corporal, eminentemente sensitivo, total y completamente disociado, ¿no es cierto?, por imágenes parciales. Lo que se va a dar es muchas de las vivencias también que el psicótico tiene, ¿no es cierto?, a nivel corporal, ¿no es cierto?, vivencias de transformación corporal, ¿sí? Siente que le falta una parte del cuerpo, siente que le transformaron el estómago, tiene vivencias enestopáticas. A ver, yo lo voy a poner a grabar, sí. Ahí recordar. Recording in progress. Bien. Entonces empieza a tener una serie de vivencias que tienen que ver con transformaciones corporales, con vivencias enestopáticas, esta cuestión hipocondríaca, ¿no es cierto?, que aparece en la psicosis, que está puesta en el cuerpo, de sensación y de toda la vivencia de fragmentación corporal, que es algo que ustedes van a ver después en el teórico con Paula, y van a seguir a una autora que se llama Gisela Pankov, que ella específicamente trabaja, ¿sí?, todo el tema de, tiene un libro en el cual hace un recorrido a partir del trabajo corporal, donde diferencia lo que es el esquema y la imagen corporal, y donde habla específicamente de cuerpo y psicosis, ¿sí?, un tema que van a ver después con Paula. Entonces, todos estos síntomas tienen que ver con algo que se llama delirio de influencia, ¿no es cierto?, estos síntomas hipocondríacos, estas vivencias enestopáticas de transformación, ¿no? Fíjense todo lo que acarrea en el ¿Cómo se llaman, dijiste? delirio de influencia. Al perder, entonces, las significaciones compartidas, porque se descatectizan los objetos del mundo externo y la representación interna de los objetos, la realidad empieza a ser significada de una manera particular, ¿sí? Y esto es lo que va a determinar, entonces, que para poder volver a encontrar, ¿no?, porque básicamente el proceso patológico secundario tiene que ver con un proceso de reestructuración, ¿no es cierto?, de reordenamiento de la realidad, reestructuración y reordenamiento en el sentido de poder encontrar un equilibrio posible que se perdió, aunque sea patológico. El yo sigue cumpliendo una función sintética y el delirio sigue siendo un intento del yo por encontrar un nuevo equilibrio, cumpliendo su función sintética de equilibrar las energías y de crear, la única opción posible es crear una realidad nueva, una realidad al lado de la otra, que es en la cual el psicótico vive, es la que prevalece por sobre la realidad compartida, ¿sí? Y esto es básicamente el delirio, ¿no es cierto? El delirio es un trastorno del pensamiento, es un delirio del contenido del pensamiento. Mucho se habla de la afectividad, ¿no?, en la esquizofrenia, de que la afectividad está aplanada. Bueno, sí, la afectividad está aplanada en relación al mundo externo, pero no en relación al mundo interno. Porque si hay algo que provoca el delirio y el desviamiento del juicio, es la fuerte carga afectiva adosada al pensamiento y a la ideación del pensamiento, ¿sí? O sea que hay internamente una pulsión muy fuerte
¿sí? Muy, muy fuerte, muy intensa, que es lo que hace que se desvíe el juicio y que aparezca la temática delirante, ¿sí? El delirio, como una significación absolutamente particular, ¿no? Que tendrá que ver, seguramente, el delirio que elija, la forma en la cual se desarrolle, la temática y el contenido, tendrá que ver seguramente con la historia de ese sujeto, con las experiencias previas, con las cosas que ha vivido, con las cosas que le han pasado. Eso se ve, se observa, digamos, en la clínica, cuando uno está trabajando, ¿no es cierto? ¿Cómo es el contenido de eso que el sujeto, del delirio de un sujeto? ¿No es cierto? Hasta acá, ¿qué quieren preguntar? Bien, muy bien. Nosotros, a medida que vamos viviendo, vamos depositando líbido, o sea, líbido, decir líbido es lo mismo que decir catexis, ¿sí? Vamos depositando líbido en la persona que queremos, en el proyecto que tenemos, en los amigos, en los objetos que nos gustan, en nuestra casa, en todo lo que nos rodea, ¿sí? Nosotros cargamos afectivamente nuestro entorno, libidinalmente nuestro entorno, ¿sí? Lo que sucede cuando irrumpe el proceso patológico primario a partir de un acontecimiento traumático que por la significación idiosincrática desencadena un proceso patológico, es que esa libido, en el caso de una estructura psicótica, se retira. Se retira de todos esos objetos que enunciamos, ¿sí? Se retira. Al retirarse, ¿a dónde va a parar? Va a parar al yo, ¿sí? Y encima va a parar a un yo que es una primera, digamos, un yo, una matriz de un yo, digamos, el yo rudimentario, el yo dando sus primeros pasos, ¿sí? El yo dando sus primeros pasos. ¿Se entiende? Y sobrecatectiza al yo. Eso quiere decir que toda esa libido recae en ese yo, en esa matriz embrionaria del yo, y sobrecatectiza al yo. Esto se llama narcisismo secundario porque es lo mismo que pasaba evolutivamente en la posición esquizoparanoide. ¿Sí? Analía, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. ¿Me puedes explicar lo de la función sintética del yo? ¿Qué es la función sintética y repetir eso que explicaste? La función sintética del yo quiere decir que el yo siempre opera en el intento de mantener un equilibrio, ¿sí? De volver a encontrar un equilibrio posible. ¿Entre qué? Entre el conflicto, como mediatizador, ¿sí? Entre el conflicto, el mundo externo y el mundo interno. Entre el yo, el super yo y el ello, ¿sí? El yo es el cochero del carro, como decía Freud, ¿no es cierto? Es el que tiene que llevar las riendas del carro, ¿no? El que lidia con los caballos y hace que el carro ande y llegue a buen término. ¿Sí? Claro, y está ahí el caballo blanco y el caballo negro. Eso lo estuve viendo. O no, no me acuerdo cuál es el ello y el super yo, pero uno de esos son los dos caballos. Exacto, tiene que ir lidiando, ¿no es cierto? Y tiene que volver a encontrar un equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, para seguir viviendo, ¿sí? Es el delirio lo único que puede, en una estructura psicótica descompensada, el yo es a lo único que puede recurrir para volver a encontrar ese equilibrio, aunque patológico, ¿sí? Pero un equilibrio al fin, le permite seguir viviendo, le permite seguir operando, seguir cumpliendo con su función sintética. ¿Se entiende?
pero vive en un mundo irreal, en un mundo que no es real. Exacto. Ahí, ¿cómo hace? Es decir, gracias a la terapia, pero ¿cómo hace para...? Bueno, lo vimos en la película, la de los cisnes negros, que todas estas ideas delirantes hacen que ella se suicide, porque en realidad no ve la realidad, que ella pensaba que estaba matando a la compañera y se estaba matando ella misma. Miren, esto que vos traes, Franco, es muy bueno el ejemplo, porque en realidad un suicida nunca toma real conciencia de que se está suicidando a sí mismo. Cree estar matando al objeto persecutorio, al objeto malo, ¿sí? No hay una real conciencia, ¿sí? Pero bueno, acá no sobreviene la destrucción, ¿sí? No estamos frente a una situación en la cual sobrevenga la destrucción del yo y del sistema completo. El yo acá está operando con su función sintética, intenta seguir encontrando un equilibrio, y el delirio es lo único que se lo permite en una situación en la cual la estructura psicótica se descompensó, ¿sí? Se patologizó, ¿sí? Bueno, obviamente hay muchas cosas que uno puede empezar a hacer. No todos los psicóticos son iguales, no todos los delirios son iguales, ni aún los esquizofrénicos, porque cuando hablamos de esquizofrenia ustedes también tengan en cuenta que hay distintos tipos de esquizofrenia, ¿no es cierto? Hay una esquizofrenia que se ve frénica, una esquizofrenia simple, una esquizofrenia paranoide y una esquizofrenia catatónica o residual. ¿Qué quiere decir esto? Que hay distintos momentos en los cuales puede aparecer la esquizofrenia. Por ejemplo, pensemos en una esquizofrenia befrénica, que es la que tiene peor pronóstico. ¿Por qué es la que tiene peor pronóstico? Porque es la que comienza más temprano, la que comienza en la adolescencia, cuando el sujeto todavía no se ha terminado de desarrollar, ¿sí? Cuando aún todavía está inmaduro. Entonces, esto genera un cierto tipo de puerilidad, un cierto tipo de déficit cognitivo, uno ve que no hay un buen desarrollo. Y esto va a interferir en las posibilidades que tenga ese sujeto. Ni siquiera el delirio va a ser un delirio sistematizado y organizado, va a ser un delirio polimorfo, va a ser algo que va a pasar de tema en tema, que no va a enraizar en un psiquismo que tenga vigor psíquico, ¿sí? Porque es un psiquismo que no ha terminado su desarrollo evolutivo. Muy distinto es la esquizofrenia de tipo paranoide, que se da ya entre los 25 años, en una persona ya adulta o en vías de serlo, que tiene un delirio que es sistematizado, o sea, que es más sistematizado, tiene vigor psíquico y que prevalecen la disociación y la desorganización del pensamiento por sobre el otro, que parece la puerilidad, más el vacío, ¿no? La falta de capacidad cognitiva. Entonces, esto también hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando estamos hablando hay muchas variables, hay muchas formas, hay muchas presentaciones también de un sujeto psicótico. Porque una esquizofrenia puede empezar con un episodio de excitación psicomotriz y delirio, ¿sí? Así, de golpe, plum, aparece de la nada. Otro puede empezar, como decía, puede empezar con una esquizotimia. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, hay una personalidad de base que uno ya viene viendo, es un chico retraído, soñador, muy introvertido, callado. En todos los grupos hay uno, o sea, uno, dos o más, ¿sí? En los grupos de los colegios, ¿no es cierto? Pero de ahí, de la esquizotimia, puede pasar a la esquizoidía. O sea, de ser un chico retraído, ya puede pasar a la esquizoidía, que la esquizoidía ya es patológica. Y ahí lo que se da es el aislamiento, ¿no es cierto? Ya ahí estamos un pasito más. Lo que se da es una respuesta impulsiva, ya pueden haber episodios de agresividad, una inadaptación y un aislamiento, una vida muy, muy, muy interna por sobre la vida externa, ¿sí? Prevalece las vivencias del mundo interno por sobre las vivencias con el mundo externo. ¿Sí?
O puede haber rasgos neuróticos también. Y de repente ese sujeto debuta con una crisis y una descompensación psicótica. Puede ser un sujeto que tiene una vida normal hasta ese momento, y sin embargo en un determinado momento aparece un brote psicótico. ¿Sí? O sea, fíjense que hay distintas maneras de presentación, que estas distintas maneras de presentación también van a determinar la evolución, van a determinar el pronóstico y van a determinar el tratamiento de ese sujeto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? No es lo mismo alguien que tiene una pobreza intelectual y una puerilidad, ¿no? Como algo que ya se instaló, ¿no es cierto? Como algo que ya se instaló en ese sujeto, que otro que tiene 25 años, que tiene vigor psíquico, que hay tela, que puede dar cuenta de algunas cosas, ¿no es cierto? Que puede dar cuenta de algunas cosas. Eso señala un pronóstico, un tratamiento completamente diferente, ¿sí? Y también un diagnóstico diferente, porque no es lo mismo hablar de una esquizofrenia que hablar de otra. Me hace Bien. acordar a cuando... Uy, se escucha muy fuerte, ¿no? No, está perfecto. Justo escuché que alguien retumba. Yo cursé con vos psiquiatría el cuatrimestre pasado y cuando veíamos la demencia, los tipos de demencia, Ajá. y que, bueno, también dependía de todo lo que la vida, la persona haya vivido antes, y bueno, que siempre el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico, todo va a ser totalmente diferente en base a eso. Y eso creo que es lo que hace también muy interesante lo que es salud mental o psiquiatría como para desempeñarse el día de mañana como terapistas ocupacionales. De que cada persona, que por más que lees el DSM, siempre cada tratamiento y cada patología, por más que el diagnóstico sea el mismo, va a ser siempre diferente. Nunca uno se va a repetir o igualar con otro. Perfecto, aparece lo singular, ¿no es cierto? Y esto responde a la base del planteamiento psicoanalítico, que son las series complementarias, ¿no es cierto? ¿Cómo aparece el síntoma? Bueno, tiene que ver con una historia vincular, con una historia experiencial, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de una historia vincular y de una historia experiencial, es interesante el planteo que hace Paz cuando se refiere a la sociabilidad primaria del sujeto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esa sociabilidad primaria para que se geste una organización de tipo psicótica, ¿no? ¿Qué cosas pasan, ¿no? Cuando nosotros decimos y definimos, ¿no es cierto?, a la psicosis como surgida por sucesivos fracasos en los distintos momentos constitutivos del psiquismo humano y cuya cima estaría representada por un no acceso a la triangularidad edípica, ¿no? O sea, habría una tópica predípica cuando estamos hablando de una estructura psicótica, ¿no es cierto?, descompensada. ¿A qué se está refiriendo Paz cuando habla de esa sociabilidad primaria? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que refiere ahí? ¿Qué cosas pasaron desde lo vincular? Él toma distintos autores, ¿no es cierto? Una madre que no tiene capacidad de reverie, un adulto que no pudo metabolizar los terrores primarios, ¿no es cierto? Fíjense qué interesante. No se pueden metabolizar esas angustias y esas ansiedades tan extremas e intensas del momento evolutivo de la posición esquizoparanoide. Alguien que fue visto como uno otro desde quien le dio su imagen. Miren lo que dicen, ¿no? Esto de que queda capturado en el deseo materno, ¿no? La madre no lo puede ver como un sujeto independiente y separado de ello y que le va a dar una identidad en la medida que lo diferencia, sino que lo ve como una prolongación de sí misma. Es visto como un no otro desde quien le dio su imagen. ¿Mm? Y para esto es interesante pensar que cuando una madre está embarazada,
hay algo que se da naturalmente, ¿no es cierto?, espontáneamente, que es que aunque el bebé todavía sea un feto, eso quiere decir que todavía es un organismo en desarrollo, ¿no es cierto? Todos tienen algo para decir, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué nombre le vamos a poner? Si va a ser una nena, si va a ser un varón, si es varón va a ser de boca como el tío, si es nena, queremos que tenga los ojos de la madre, cuando sea grande, queremos que sea ingeniero como el padre. No sé, ¿empezamos a qué con todas esas cosas que decimos? ¿Qué les parece? Proyectar Idealizarlo. nosotros sobre ese chico. Sí, y lo estamos dotando de un lugar dentro de nuestra historia familiar, ¿sí? Ya es, ¿Eh? ya es, Ya ya, es como, alguien, ya es alguien, sí, sí. ya es alguien, le damos una identidad, lo futurizamos, ¿sí? Lo futurizamos a ese sujeto, ¿sí? Estamos diciendo que va a tener características, también le estamos dando una mochila, pero bueno, después que se haga cargo, ¿no? De poder sacarse de esa mochila la cosa que después no quiera, ¿sí? Va a poder decidir, el libre albedrío, de qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Pero eso, esa posibilidad de darle un nombre, de futurizarlo, es lo que le permite ser, digamos, tener una identidad, ser un sujeto diferente a la madre. Cuando el planteo que hace Paz y dice, es visto como un otro por quien le dio su imagen, quiere decir que esta mamá no lo pudo futurizar, lo vio como una prolongación de ella misma. ¿Se entiende lo que digo? Mientras lo tuvo en la panza, lo vio como un real, dice Lacan, ¿no? Como un real imaginario. ¿Qué quiere decir esto? Lo vio como lo que es, ¿sí? Un feto en desarrollo, ¿no? Una bolsita que mueve los pies, que está en el agua. ¿Alguien quiere decir algo? No. Bien, o sea, no lo puede separar de ella misma. Esto quiere decir que queda atrapado en el deseo de la madre, ¿sí? ¿Y qué dice Lacan? ¿No? Porque acá Paz trae como 3 síntomas fundamentales, ¿no? Cuando dice, ¿cuáles son los 3 síntomas fundamentales que menciona Paz en el texto? ¿Cuáles son? La proyección, la disociación o la forclusión, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Sí, la proyección como una proyección masiva indiscriminada. La disociación Perfecto. ordena y categoriza el caos. Y la forclusión, mecanismo básico de toda la psicosis, que muestra que hay un defecto de inscripción en el inconsciente sin acceso a la identidad plena del sujeto. Perfecto, perfecto. Cuando hablamos de forclusión, básicamente es un término lacaniano la forclusión. Nosotros no vamos a desarrollar la teoría lacaniana y no vamos a tener en cuenta este desarrollo, pero en realidad lo que pues sería ya, mañana empezamos con Lacan. Se imaginan, ¿no? Ya nos cuesta Me esto. muero, abandono. No, empezamos con Lacan. No. Fíjense que lo que no se puede escribir es el nombre del padre, es la metáfora paterna. Y la metáfora paterna tiene que ver con el significante fálico. Por eso es preedípica la estructura psicótica. ¿Sí? Y acá, ¿cómo opera el padre? ¿No? Alguien dice, bueno, la madre que tenga capacidad de reverí, que pueda metabolizar esas angustias. ¿Cómo metaboliza la madre las angustias? Y bueno, sosteniendo al chico, calmándolo, dándole cariño, hablándole, cantándole, dándole besos,
acunándolo, dándole la teta, bañándolo, pero no son acciones concretas, son acciones que están mediadas afectivamente, con una cierta calidad afectiva, de contención de lo que el bebé está experimentando. ¿Sí? A eso se refiere cuando dice que puede metabolizar la madre las angustias primarias. ¿Sí? No es que solo alimenta, pero sostiene, mira, habla, canta, acuna. Hay un montón de gestos corporales también que acompañan ese cuidado, ¿sí? Que son fundamentales en esa organización psíquica que se va a ir dando evolutivamente. ¿Mm? Bien. El padre, uno dice, bueno, el padre no es una figura ausente. ¿Por qué? Porque el padre, antes de conformar la triangularidad edípica, el padre, la presencia del padre en esta díada madre-hijo es fundamental, porque él también tiene que sostener a la madre. ¿Sí? Ustedes piensen todos los cambios que va sufriendo una mujer a lo largo del embarazo, la lactancia, los cambios hormonales, ¿no? Todo lo que las transformaciones y todo lo que implica para una mujer ser madre. Bueno, atrás de esa madre que está metabolizando esas angustias primarias en ese bebé, está el padre. Está el padre sosteniendo, acompañando, alimentando a la madre, abrazándola, dando cariño, cuidando y protegiendo. Ese es el rol del padre. ¿Sí? No todo pasa por la madre, ¿no? Fíjense que mucho se habla de la madre y la madre y la madre, pero la madre opera también con el respaldo de una figura que contiene, acompaña, ayuda, colabora. En el caso de que no hay papá, tiene que haber alguien atrás, alguien que haga ese... Es muy difícil para una mujer sola poder cumplir el rol materno sin que haya un mínimo de sostén y de soporte frente a esa situación, ¿no es cierto? Porque la madre además necesita determinados cuidados. Está el puerperio, después del parto necesita determinados cuidados, en la lactancia, su propia alimentación para poder alimentar también ella a su bebé. O sea, el rol del padre también es importante desde ese lugar, ¿no es cierto? Y también es importante en esto que está señalando Lacan, que ¿qué quiere decir? Bueno, es el tercero que rompe y que separa esa díada mamá-hijo simbiótica, porque hay una simbiosis vincular inicial y evolutiva, ¿sí? Que el padre tiene que romper, que el padre tiene que venir a poner cuerpo ahí, ¿no? Y decir, bueno, no, acá estoy yo también, ¿no? Y abrazar a la madre, y agarrar el bebé, y separar esa relación vincular, simbiótica inicial. O sea, el padre está cumpliendo también muchas funciones. Porque tratados enteros hay para hablar de cómo es ese tipo de relación vincular entre la madre y el hijo, pero se olvidan muchas veces de nombrar la importancia que tiene en la calidad de esa relación vincular la presencia del padre, cuidando también, ¿no? Esa díada, que uno lo ve en la naturaleza, chicas y chicos, ¿no es cierto? Uno ve que la pajarita está con los pichones en el nido, y es el padre muchas veces el que va a buscar el gusanito y el alimento para traérselo al nido y para que la madre pueda seguir estando, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo operan y cómo funcionan las cosas. Bien, se nos está por cortar. Sí. Una consulta. Entonces, la ausencia de la metáfora paterna es la ausencia de aquel que rompa la diada. ¿Es eso? Es la ausencia de la metáfora paterna, es la ausencia del significante fálico que implica la metáfora paterna, ¿sí? Que se inscriba en el inconsciente, y sí, que está operando desde el inicio, o sea, porque no es que, bueno, ahora empieza a operar, está operando desde el inicio el padre, ¿sí? Sosteniendo esa diada. Esa es mi opinión, ¿sí?
Esa también un poco es mi opinión. No sé si esto es textual, lo que aparece en el libro, pero el padre tiene que estar, tiene que ser presente. Y si no es el padre, es alguien que represente al padre dentro del grupo familiar, ¿no? A veces es la abuela, es alguien del mismo sexo, que está ahí, que acompaña, que sostiene, que da de comer, que hace los mandados. Alguien tiene que cuidar, ¿sí? En ese primer momento, porque no solo, o sea, es vulnerable el bebé, pero la madre también está pasando por un momento de cambios y de transformaciones que también la ponen en un momento de extrema vulnerabilidad, ¿sí? Y tiene que estar alguien ahí sosteniendo y acompañando. Yo les propongo que sigan leyendo el texto, que sigan leyendo a Paz. Para esta semana tienen una película para ver, que es La suma de todas mis partes. Es una película alemana muy interesante, y que van a trabajar cada uno respectivamente en su horario de práctico, ¿sí? Van a seguir articulando lo semiológico, lo psicodinámico, van a seguir articulando cosas que ya vimos en la primera parte, como que tiene que ver con lo institucional. ¿Qué institución ustedes ven? ¿Qué sociedad ustedes ven? Si le da cabida o no le da cabida a este sujeto. ¿Cuál es el marco de familia que existe? ¿No? El personaje es un personaje que se descompensa, ¿sí? ¿De dónde surge? ¿Surge de la nada? ¿Qué familia hay atrás de ese sujeto que se descompensa y que se enferma? ¿Qué aporta la sociedad para que ese sujeto pueda integrarse, pueda seguir trabajando, pueda seguir teniendo una vida lo más normalizada posible? Todo eso muestra la película, y no es una película argentina, es una película alemana, o sea que esto es un problema general, ¿sí? Hay países que pueden estar más adelantados que otros, pero la dificultad existe, la dificultad está presente en todos lados, ¿sí? En relación a cómo acompañar a un sujeto cuando sale de una internación, cuando tiene que volver a reinsertarse social y laboralmente. Entonces, el análisis que hagan de la película, también háganlo desde ahí. También trabajen todos los textos que vieron durante la primera parte de la cursada y articúlenlos, ¿sí? Ahora, porque esta es una materia circular, ¿sí? Todo volvemos otra vez a poder, todo lo que hemos estado viendo, ¿sí? Nos permite hacer un recorrido teórico que ahora, cuando vemos la clínica, lo tenemos que retomar, ¿sí? Es momento de retomar y articular. Así que háganlo con la película. Preguntas, nos quedan minutitos nada más. Exacto. Aparecen los capítulos, exacto. Cuando generalmente Paz y Gali van hablando, después aparecen preguntas y van contestando, ¿sí? Y van pasando por los distintos capítulos, ¿sí? Todavía no vamos a ver la parte de tratamiento, porque tiene que haber un teórico primero, pero bueno, vamos a ir adosando también otra bibliografía que hay para leer cuando veamos la parte de tratamiento. Pero bueno, vamos a ir de a poco. Sigan leyendo, sé que no es un tema fácil, pero es un tema fundamental porque tenemos que comprender qué le pasa al psicótico para saber intervenir. No alcanza con saber cuál es la sintomatología, ¿sí? Tenemos que poder tener un mínimo nivel de comprensión. La terapia ocupacional y la actividad genera un espacio riquísimo, riquísimo de posibilidades, reordenamiento, reestructuración, trabajo de síntesis, contacto con la realidad, vínculo de confianza, que es algo fundamental para poder ir acompañando un proceso hacia la salud, ¿sí? De un sujeto. Pero para poder hacer ese proceso en el espacio de terapia ocupacional, es muy importante que podamos comprender qué es lo que le pasa, por qué le pasa lo que le pasa, ¿sí? Y que en realidad, un poco esto, que es también lo que traen los libros, ¿no es cierto? Nos está mostrando que nosotros todos pasamos por esos lugares, ¿no es cierto? Porque la psicosis no hace más que reactualizar, ¿sí? Un escenario muy primario y muy arcaico,
pero que también fue nuestro escenario primario y arcaico. Nosotros, bueno, por ahora, por ahora pudimos, ¿sí? Con la vida, y no importa, puede haber gente en esta clase, algunos pueden tener una estructura neurótica, algunos pueden tener una estructura psicótica, algunos pueden tener una estructura psicopática, ¿sí? Pero funcionamos, estamos, operamos, nuestro yo está funcionando, ¿sí? Esa función sintética que nombrábamos antes, Rebeca, Es como que se funciona, equilibró algo. mantiene un equilibrio frente a, o sea, situaciones de conflicto permanentemente, ¿no es cierto? No es que vivimos en un oasis, situaciones de conflicto permanentemente. Pero bueno, las situaciones de conflicto las metabolizamos, nos enriquecen, nos aportan experiencias, vivencias, va a formar parte de nuestra disposición, ¿sí? Porque acumulamos como experiencia, transformamos, metabolizamos, nos expresamos, creamos, vamos, venimos, sublimamos, en el mejor de los casos, ¿no? Que es el mecanismo por excelencia, ¿no? La sublimación. Bien. Suficiente por hoy, ¿no? Qué mareo, Dios mío. Complicado, pero bueno. No, Bueno, sí. estoy pensando en el segundo parcial oral. No puedo dormir. Qué lindo. Pero miren, el segundo parcial oral es buenísimo, porque es lo que cierra el proceso de aprendizaje, lo que les da a ustedes la posibilidad de poner en palabra todo eso que ustedes leyeron, a lo mejor llegan al parcial confusos, y es el momento en el cual pueden ordenar, ¿sí? La instancia de parcial oral es una instancia más del proceso de aprendizaje. Ustedes van a lo mejor con cosas así medias dispersas, y ahí, mira, es donde viene como el insight, porque ustedes ya estudiaron, ¿sí? Y cuando lo están expresando y poniendo en palabras, ahí es cuando lo pueden corregir, lo pueden ordenar, y lo pueden terminar de aprender. En algunos casos, algunas personas vienen y son violines, andan bárbaros, ¿sí? Lo importante es estudiar, hacer el intento, empezar a articular. Con este teórico a lo mejor ustedes después van al libro y les resulta un poco más Sí, claro lo que está diciendo el para texto. mí es eso, tratar de relacionar todo para poder completar, porque si no es como que son cosas sueltas Bien, que no se pueden aprender así nomás. perfecto. Muy bien. Bueno, la semana que viene es Semana del Estudiante, así que descansen, que lo pasen lindo, aprovechen para disfrutar, ojalá que venga el sol tan esperado en esta ciudad gélida, se está haciendo largo el invierno, así que bueno, va a llegar la primavera, vamos por eso, hay que festejarlo, y cuídense, y nos vemos la otra, y vamos a seguir con psicosis, así que lean, Gracias. vengan con dudas y preguntas, todo lo que ustedes lean y les genere ahí una situación de duda, conflicto, lo van anotando. Bueno, ya se nos corta. Gracias. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, chao.